If you're going to hell, keep going. Es una expresión de Churchill que podría traducirse como, si caminas a través del infierno, es decir, si estás atravesando un periodo complicado, sigue avanzando, porque no solo si te detienes te quemarás, te consumirás desde adentro, sino que también la mayoría de las veces después de una dificultad, tras un periodo complicado, llega la calma. Los periodos difíciles forjan individuos resistentes, las personas robustas engendran épocas sencillas. Las etapas sencillas engendran individuos frágiles, los seres débiles propician tiempos complicados. No obstante, muchos de los hombres más sabios ven en el dolor y el sufrimiento la negación de la vida. La religión cristiana promete a los creyentes una liberación del sufrimiento y el dolor en una vida después de la muerte, como si la vida en este mundo fuera simplemente una prueba dolorosa que se debe superar. Sin embargo, esto no es lo que piensa Nietzsche. Para él, el sufrimiento es inevitable, incluso deseable. Él insta al ser humano a celebrar el sufrimiento y enfatiza que no hay felicidad sin desgracia, siendo la primera la consecuencia de la segunda. Nietzsche nos dice que al buscar constantemente la comodidad, el nido acogedor, la preservación a toda costa, podríamos acostarnos directamente en un ataúd de terciopelo. Al temer cualquier rasguño y eliminar todas las asperezas de la vida para preservarnos en seguridad, corremos el riesgo de vivir mucho tiempo, pero muertos en vida. No señalo las palabras y los dolores de la existencia con el dedo del reproche, más bien alimento la esperanza de que la vida llegue a ser un día peor y más llena de sufrimiento de lo que jamás haya sido, proclama Nietzsche. Entonces, ¿por qué es bueno el sufrimiento? ¿Y por qué se debe desear sufrir más? Nietzsche sostiene que el ser humano está compuesto por dos partes, una parte creativa y una parte creada, en otras palabras, el espíritu y el cuerpo. Para Nietzsche, el cuerpo debe sufrir y el espíritu debe transformar ese sufrimiento del cuerpo en algo hermoso. En el ser humano se unen criatura y creador, en él reside la materia, el fragmento, la exuberancia, el lodo, la locura, el caos, pero también el creador, el escultor, la dureza del martillo, la contemplación divina del séptimo día. ¿Comprenden esta antítesis? Los deportistas son buenos ejemplos de esta idea. Ellos someten sus cuerpos al sufrimiento, al dolor, al entrenamiento, con el propósito de crear un cuerpo físicamente más saludable y fuerte. Es por esto que Nietzsche critica enérgicamente a todos aquellos que desean abolir el sufrimiento, ya que él es el único medio para obtener algo de valor en este mundo. Sin sufrimiento y sin miseria, la vida sería absurda y carecería de valor. Ustedes desean, si es posible y no hay posibilidades más absurdas, eliminar el sufrimiento, ¿y nosotros? Parece que nosotros queremos hacerlo aún más intenso y cruel que nunca. El bienestar, tal como lo entienden, no es un objetivo para nosotros, sino un fin. Un estado que inmediatamente vuelve al hombre ridículo y despreciable, que hace desear su desaparición. La disciplina del sufrimiento, del gran sufrimiento. ¿No saben qué es esta disciplina la que hasta ahora ha llevado al hombre a alturas elevadas? Según Nietzsche, solamente a través del sufrimiento se puede conocer el valor de una persona. El individuo capaz de soportar un gran sufrimiento es el más grande de los hombres. Además, necesitamos el sufrimiento, la adversidad y el peligro, ya que estas cosas nos obligan a desarrollar fuerza. Sin amenazas, sin enemigos, nada nos empuja a fortalecernos y por lo tanto, permanecemos débiles y vulnerables. Paradójicamente, la hostilidad y el sufrimiento nos hacen más combativos. Para sentirnos vivos, el sufrimiento es inevitable y en cierta medida, incluso deseable. Una forma de medir la fortaleza de un espíritu, según Nietzsche, es evaluar el nivel de verdad que puede soportar sin huir de ella, sin suavizarla, la cantidad de verdad que sea capaz de absorber impunemente. El sufrimiento es sagrado y el ser humano debe reverenciarlo de la misma manera en que los creyentes reverencian a sus dioses. Nietzsche decía, la voz de nuestro propio cielo siempre pasa a través del placer de nuestro propio infierno. Él nos cuenta que los antiguos griegos fueron los primeros y los únicos en realmente comprender esto. Por ejemplo, para ellos el dolor del parto era sagrado y por consiguiente venerado. A pesar de ser un acto sumamente doloroso, es la afirmación máxima de la vida y por eso el sufrimiento asociado a él debía ser venerado. La vida eterna, el eterno retorno, el futuro prometido y consagrado en el pasado, el sí triunfante que supera la muerte y el cambio, la verdadera existencia como la continuación de la vida en su totalidad por medio de la procreación, a través de los misterios.
Por eso, para los griegos, el acto sexual era un símbolo venerable en sí mismo, el pensamiento más profundo de toda la poesía antigua. Cada detalle del acto de procreación, del embarazo, del nacimiento, despierta los sentimientos más elevados y solemnes. En la doctrina de los misterios, el dolor es declarado sagrado, el sufrimiento del parto glorifica el dolor en general. Todo proceso de transformación y crecimiento, todo lo que crecerá en el futuro, presupone la dificultad. El dolor racionalizado es un mecanismo de crecimiento de nuestra fuerza y una forma de superar al último hombre. Quien recordemos es un tipo de persona que se caracteriza por su mediocridad y su conformismo. Es alguien que ha renunciado a cualquier aspiración superior y ha adoptado una mentalidad conformista y apacible. El último hombre busca la comodidad y evita cualquier tipo de sufrimiento o desafío. Nietzsche critica a esta figura, ya que ve en ella la negación de la vida misma y la falta de voluntad para enfrentar los desafíos y superarse a sí mismo. Instintivamente, sufrir es algo que detestamos, pero existen dos tipos de dolor. En primer lugar, está la estimulación breve e intensa que desencadena lo que Nassim Taleb llama la antifragilidad, el proceso de reconstrucción con sobrecompensación que ocurre después del caos y el desorden. Esto es lo que ocurre biológicamente en nuestro cuerpo después de un esfuerzo físico. En el caso del entrenamiento muscular, destruimos nuestras fibras durante un esfuerzo corto e intenso, luego el cuerpo se regenera más fuerte durante un periodo de descanso. Este es un mecanismo de crecimiento. Es antifrágil lo que se beneficia, hasta cierto punto, del desorden. El segundo tipo de dolor es el estrés angustiante, aquel que se prolonga durante un periodo más largo, en este caso es un mecanismo de disminución. Muchos filósofos, teólogos y personas en general ven el sufrimiento como algo indeseable y tratan de evitarlo. Al hacerlo, se acercan al último hombre. Para ellos, el sufrimiento es algo que debe abolirse. Nietzsche nos alienta a abrazar el dolor. El sufrimiento es la fuente de todo valor en este mundo. La cantidad de dificultades que una persona puede soportar y superar a través de la creación es la prueba que permite conocer el verdadero valor de alguien. Hoy en día es necesario saber enfrentar el sufrimiento y no ceder constantemente a las llamadas de confort y pasividad, ya que la vida sin dificultad carece de todo sentido. Ustedes, los solitarios de hoy, los que se retiran a un lado, serán un pueblo algún día, de entre ustedes, que se han elegido a sí mismos, nacerá un pueblo elegido, y de él nacerá el superhombre. Por ejemplo, tras haber dado muerte al Minotauro, Teseo, sintiéndose todopoderoso, todavía no estaba preparado para el destino de sufrimiento que le aguardaba. Así es como la trágica partida del rey Egeo marca un punto crucial en la evolución en su carácter, llevándolo a un profundo viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. La dolorosa pérdida de su padre, Egeo, un hombre valiente y sabio, actúa como un catalizador que obliga a Teseo a cuestionar sus impulsos y a considerar las consecuencias de sus acciones impulsivas. Es la dificultad quien nos otorga una posibilidad de cambio. A través de su sufrimiento, duelo y reflexión, Teseo internaliza las lecciones transmitidas por su padre. Comprende que el poder no es solo la habilidad de enfrentar desafíos con valentía, sino que también la capacidad de analizar situaciones desde diferentes perspectivas y considerar las implicaciones a largo plazo. Al adoptar este enfoque más matizado, Teseo se convierte en un líder más efectivo y en un defensor de la justicia y la estabilidad de su reino. La muerte de Egeo se convierte en un punto de inflexión que transforma a Teseo de un joven impetuoso en un líder sabio y reflexivo. Es el dolor de la muerte de su padre quien le permite alcanzar y desarrollar su potencial como rey. Solo el dolor y nada más que el dolor, te hará crecer en la vida.